Vive esta increíble experiencia. Tú puedes elegir nacer de nuevo a una unión permanente con Dios. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Sergio Miranda Vita y te invito a compartir con tus contactos, llegar a las personas que aún no han tenido esta gran oportunidad, esta maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios. Elegir, tú puedes elegir nacer de nuevo a una unión permanente con Dios. Hemos terminado esta temporada de conmemoración de lo que se conoce como Semana Santa. Hemos celebrado el Domingo de Resurrección y esto marca un reinicio para nosotros. La Biblia declara en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, el plan de Dios que tuvo cumplimiento y consumación con la resurrección de Cristo Jesús. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él nos dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios da a conocer su plan para la humanidad, su deseo de salvación para nuestra vida, y Él declara cuánto nos ama. Él declara cuánto nos ama y nosotros necesitamos oírle, oír hablar a nuestro corazón cuánto Él nos ama, porque seguramente todos hemos vivido en esa incertidumbre y en esa duda, y cuando pasamos por momentos difíciles o aún sufrimos de tragedias personales, nos preguntamos si en verdad Dios existe y si en verdad Él nos ama. Y Él lo declara, y por eso te llama que tú le conozcas a través de lo que está escrito en la Biblia, porque en lo que está escrito en la Biblia tú puedes llegar a conocer el corazón de Dios. A través de lo que Él declara en lo que está escrito en la Biblia, tú puedes conocer lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él dice, lo que le agrada, el plan maravilloso que tiene para tu vida. Así que no solamente el amor de Dios nos fue declarado de una manera categórica, sino además es un amor demostrado, porque dice que nos amó tanto que nos dio, dice, a su único hijo. Y habla de darnos, habla de que Él planeó que el Señor Jesús viniera desde los cielos, el Hijo del Dios viviente, tomara forma de hombre para morir en esa cruz. Y como Él lo anunció, era necesario sufrir y padecer, decía él, de los líderes religiosos para morir y resucitar al tercer día. Desde un comienzo, el Señor Jesús, en el inicio de su ministerio, venía anunciando cuál era el plan de Dios y esto fue consumado en la resurrección, en su resurrección, en ese domingo temprano por la mañana, cuando fueron a la tumba y la encontraron vacía. Por eso es que resulta muy interesante la declaración que nos da el Evangelio de Juan en el capítulo 2 también, donde nos dice que cuando el Señor Jesús visitó Jerusalén y vino al templo, encontró corrupción en el templo. Y dice la palabra que él vio que estaban comerciando y lucrando en el templo y habían hecho los judíos de su relación con Dios, de una relación de pacto, habían hecho de esto una religión basada en rituales que no tenían en realidad ya sentido en aquel tiempo y estaba muy corrompida la religión judía. Y dice la palabra que el Señor Jesús vino causando una gran consternación en el templo porque él venía denunciando esta corrupción. Él venía denunciando esta corrupción y él dice que declaró: el celo de tu casa me consumió. Y dice que esto lo declaró para que se cumpliese una antigua profecía, que el Señor cumplió más de 300 profecías para revelar su verdadera identidad y sobre todo para que nosotros entendiéramos que el plan de Dios estaba llevándose a cabo a través de él y finalmente sería consumado. Dice la palabra que en esa visita al templo el Señor Jesús fue desafiado por la pregunta de líderes religiosos que le dijeron: ¿qué señal tú nos muestras para que creamos en ti que tú eres el Mesías prometido, el Rey prometido a Israel para salvarnos? Y dice que el Señor les respondió de esta manera: destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, y dijo: y en 3 días
yo lo levantaré. Él les estaba dando como señal su sacrificio y muerte en esa cruz y luego su resurrección al tercer día. Ellos no lo entendieron en su día, los líderes religiosos, pero el Señor Jesús se refería a esto. Y dice la palabra ahí en Juan 2, verso 20, que los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Y entonces dice ahí, aclara el Evangelio de Juan en el verso 21, capítulo 2, que él hablaba del templo de su cuerpo. Dice claramente a qué se refería con esas palabras: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dice claramente que se refería a su cuerpo, se refería a su sacrificio y su muerte en esa cruz y su resurrección. Y dice luego a continuación: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Así que la resurrección tiene este profundo significado. Dice que los discípulos recordaron sus palabras cuando Él resucitó y le creyeron. Así que la resurrección la resurrección del Señor Jesús tiene un profundo significado y cuando nosotros lo entendemos, dice que así como los discípulos creyeron, en primer lugar, que ese sacrificio realizado por el Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados fue aprobado, porque no era suficiente que Él fuera a la cruz, que fue terrible y cruel la muerte que Él sufrió en esa cruz, sino que todavía ese sacrificio tenía que ser demostrado públicamente que había sido aprobado y era la única manera posible en que Dios podría reconciliarse con el hombre. No hay otra manera en que Dios pueda reconciliarse con el hombre. No es a través de rituales y de una religión que muchas veces no se entiende cuál es el significado de lo que se hace, ni se entiende lo que se hace, sino es únicamente a través de este sacrificio, el sacrificio de Jesús, que Dios puede reconciliarse con el hombre, porque en esa cruz Jesús declaró, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 28 al 30, declaró, consumado es, y dice que entonces murió en esa cruz. Y entonces esto quiere decir que la resurrección representa la aprobación de parte de Dios de este sacrificio como la única manera en que el hombre puede ser perdonado. En realidad fue un juicio que Dios trajo sobre los pecados de toda la humanidad. Por eso dice la palabra que los cielos se oscurecieron y que el Señor Jesús hizo una declaración en arameo, lama sabactani, lama samactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás tú has escuchado esa frase. El Salmo 22 tenía toda una serie, toda una descripción del sufrimiento que Jesús iba a tener en esa cruz. Jesús declaró entonces: todo está consumado, para hablar de que Él había sido juzgado por nuestros pecados presentes, pasados, futuros, por los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad. Fue juzgado en esa cruz y de esta manera su resurrección significa que Él había sido aprobado y ese sacrificio había sido suficiente para que el Padre pudiera reconciliarse con la humanidad. Eso significa, y por esa razón es que Dios nos está llamando a entender que a través de ese sacrificio se ha quitado la barrera que nos separaba de Dios. De esta manera es que podemos ser perdonados por Dios, porque Dios no perdona porque Él es Dios, Él perdona porque Él es un Dios santo y justo. Y para que Él pudiera nuevamente tener una relación con el hombre, era necesario quitar el pecado que hacía o que nos hace sentirnos indignos del amor de Dios, nos hace sentir culpables y pecadores. Así que la resurrección significa que este sacrificio ha quitado la barrera que separaba al hombre de Dios por causa de su pecado, porque nosotros nacimos en este mundo separados de Dios. Por eso es que muchas personas no tienen la convicción, cuando escuchan que somos todos hijos de Dios, no sienten la convicción porque saben que en su conciencia nacimos en este mundo separados de Dios por causa del pecado. La palabra pecado se traduce de la palabra griega amartia, que significa fallar, no dar en el blanco o salir del camino.
Así que el Señor, a través del sacrificio de Jesús, quitó el pecado que nos separaba, nos reconcilió y nos unió al amor del Padre. Así que el Señor dice por eso en Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él, no está hablando de creer en una religión, no dice que todos los caminos llevan a Dios. El Señor Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Por eso es que Juan el Bautista declaraba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Señor Jesús había sido representado en la ley judía como ese Cordero que era sacrificado en la noche de Pascua para expiación o para cubrir o quitar los pecados del pueblo de Israel. Así que por esa razón es que solamente el Señor es la única manera de ser reconciliado y unido permanentemente al amor del Padre. Este es el único sacrificio que a Dios le agrada y el único que puede borrar y quitar nuestros pecados. Así que el Señor declara ahora que a través de su resurrección hemos sido unidos de una manera permanente y eterna al amor del Padre por medio del sacrificio del Señor Jesús. Esto es maravilloso, esta es una gran noticia y tú necesitas vivir esta increíble experiencia de sentirte completamente libre de toda la carga que sientes en tu conciencia y en tu corazón. Ya no tienes que vivir lejos de Dios, ya no tienes que estar esforzándote en una religión para buscar ser del agrado de Dios, sino que es por fe, como lo dice la Biblia, nuestra salvación es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe o se sienta orgulloso, sino es por fe, es poniendo nuestra confianza, como lo dice la Biblia, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Así que el Señor Jesús murió en esa cruz y murió para que nosotros vivamos por siempre y vivamos para Dios y vivamos para Dios eternamente y estemos con Él. Así que dice, para que nadie se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Así que dice que lo que nos hace que nuestra vida sea destruida y amenazada en la eternidad es que estemos separados de Dios. Dice que para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Así que dice que estamos en peligro y en riesgo de perdernos si no ponemos nuestra confianza en lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Así que dice, sino más que tenga vida eterna. Así que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ese sacrificio y por tanto somos perdonados por Dios de una vez y para siempre, y esto es maravilloso, nuestra conciencia es sanada y entonces ahora nosotros recibimos al poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús y creer a su resurrección, que ahora nosotros recibimos la vida misma de Dios. Esto es algo impresionante. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener la vida misma de Dios? La declaración que dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, más los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es algo impresionante. Significa que tenemos participación de su naturaleza, que llegamos a tener la vida misma de Dios. Y eso sucede cuando tú pones tu confianza y tu fe en lo que hizo Jesús al morir en esa cruz y resucitar por amor a nosotros. Así que yo quiero hacerte esta invitación para que tú abras tu corazón, para que tú pongas toda tu confianza. Ya no pongas más tu confianza en lo que tú haces o en lo que no haces. Tú ya no pongas más tu confianza en las cosas buenas que tú crees hacer o en las cosas malas que crees que no haces, comparándote con otros, sino pon toda tu confianza en el sacrificio de Jesús. No hay demostración más grande del amor de Dios que ver a Jesús morir en esa cruz y gritar y declarar de una manera victoriosa y de una manera contundente, todo está consumado, todo se ha cumplido ya para que nosotros ahora podamos comenzar un nuevo tiempo, podamos vivir en la vida nueva y abundante que Dios nos ofrece. Así que quiero invitarte para que tú recibas en esta oportunidad, tú recibas y tú declares tu confianza en el sacrificio de Jesús. La Biblia nos dice en Romanos capítulo
10, verso 10, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos que llegamos a ser justos para Dios por causa del sacrificio de Jesús. Con el corazón creemos para justicia, creyendo que Él ya fue juzgado por causa de nuestros pecados. Porque nosotros creemos en nuestro corazón, es que llegamos a creer que hemos sido perdonados por Dios, porque Jesús ya sufrió el juicio de Dios en esa cruz y fue resucitado para confirmar que ahora todo ha sido consumado a nuestro favor. Así que dice que con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero invitarte para que tú confieses. La palabra confesar en la Biblia significa decir lo que Dios dice. Así que declara lo que Dios dice acerca de ti, lo que Dios dice acerca del sacrificio de Jesús, lo que Dios dice que eres puede ser perdonado si tú pones tu confianza en lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Así que quiero invitarte para que ores conmigo en estos momentos y recibas de esta manera este regalo maravilloso de vida eterna que Dios nos ofrece. Muy bien, cierra ahí tus ojos conmigo, te invito para que de esta manera pongas toda tu atención y nada pueda distraerte. Así es. Padre nuestro que estás en los cielos, declara esto conmigo. Señor, reconozco que yo te necesito, que yo te necesito para ser perdonado, para ser libre de toda culpa y de toda condenación. Reconozco que he fallado, Señor, y que por eso muchas veces me he sentido lejos de ti. Pero en este momento vengo dándote gracias, Señor, por amarme tanto. Muchas gracias por ser tan bueno conmigo y muchas gracias, Señor, por venir a este mundo a morir en esa cruz. Señor, pongo en este momento toda mi confianza en tu sacrificio y te doy tantas gracias por tomar ese lugar y por en esta manera ser juzgado de mis pecados y de mis maldades. Así que te doy gracias, Padre. Yo reconozco que tu resurrección ha consumado todo el plan que tú tenías para salvarme y para salvarnos. Así que yo abro mi corazón en estos momentos, Señor, y confieso que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías prometido, Señor, para salvarnos. Y en este momento, Señor, te doy gracias por perdonarme, Señor, y vengo dándote gracias por darme vida nueva y abundante. Muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora permíteme, quiero orar por ti en estos momentos y orar por cualquier necesidad y por cualquier circunstancia por la que tú estés pasando en estos momentos. Así es, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, porque Señor, tú vienes en este momento derramando tu presencia, derramando tu amor, Señor, en nuestros corazones. Te doy muchas gracias porque tu paz en estos momentos está viniendo para reconciliarnos contigo, Señor. En estos momentos, Padre, te doy gracias porque tú vienes manifestándote a nuestras vidas y tú vienes en estos momentos, Padre, abrazándonos. Tú vienes en estos momentos dando testimonio a nuestro corazón, Señor, de cuánto nos amas y que nos has hecho tus hijos. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo en este momento declarando sobre ti la paz del Señor. Vengo declarando bendición para ti, para toda tu casa. Vengo declarando ahora una respuesta poderosa y sobrenatural en medio de cualquier circunstancia que tú estás viviendo. Vengo ordenando sanidad para ti. Si tú estás sufriendo por algún trastorno de salud, declaro en el nombre de Jesús, por su preciosa sangre derramada en esa cruz, que eres sanado por causa de sus heridas. Declaro en estos momentos que el Señor viene haciendo milagros contigo y viene dando una respuesta poderosa a tu necesidad. Te bendecimos a ti y a toda tu casa. Declaramos salvación para ti y para toda tu familia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, queridos amigos, quiero invitarte para que tú comiences un nuevo tiempo en tu vida
disfrutando de una relación personal con Dios. Y por eso quiero invitarte para que tú tomes nuestro curso online Vive sin Límites. Está disponible a través de este QR y también del link que les comparto en esta página oficial. Ahí en esta transmisión tú vas a encontrar el link con el cual tú puedes tener acceso a este curso. No tiene ningún costo, consiste en 3 sesiones, cada una te presenta un video estudio para que tú puedas entender cómo comenzar a vivir una relación personal con Dios, cómo puedes vivir en una nueva identidad como hijo amado y heredero de Dios y los pasos que vienen para tu vida en una nueva dirección. También ofrecemos junto con este curso un estudio del Evangelio de Juan para que tú comiences a leer tu Biblia. Puedes hacerlo en tu propia Biblia en casa o utilizar el PDF que te compartimos a través de este link y ahí vas a encontrar 5 guías con preguntas muy sencillas que te van a permitir entender por ti mismo lo que está escrito en la Biblia para que te afirmes en una relación personal con Dios y puedas vivir en el amor de Dios recibiendo todo lo que Él ha preparado para ti. También queremos invitarte para que nos acompañes a una nueva fecha para nuestro evento Ven y Ve. Descubre todo lo que Dios tiene para ti. Es un evento especialmente para invitados, para personas que no han venido a una iglesia cristiana o si alguna vez fueron a alguna iglesia cristiana, pues no se convencieron de regresar, pero que en este momento tú tienes interés de acercarte nuevamente. Te invitamos para que vengas. Tenemos una nueva fecha para este próximo domingo 18 de mayo en nuestro auditorio Eleva, ubicado en Avenida 5 de Febrero 1500, el domingo a las 11 de la mañana. Te vamos a recibir con esta preciosa familia y te vamos a hacer sentir también aquí en casa. También hemos preparado al final de nuestro evento un lunch para poder compartir contigo y esperamos verte entonces. Tú puedes